Bienvenidos a TMT Conversaciones, este ciclo especial enmarcado en la cuarentena, el COVID, la pandemia. Ahora vamos a charlar con Marcos Salt, que es abogado especializado en cibercrimen. Marcos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Marcos, ¿qué impacto tuvo la cuarentena en el crimen digital? Digamos, ¿aumentaron los delitos informáticos? ¿Se transformaron? Mirá, tuvo una transformación lógica. Yo hablo muchas veces del COVID como acelerador de procesos. O sea, no es que se generó el delito informático por el COVID, pero sí se aceleró el proceso como aceleró otros procesos más. No solo aumentó el delito informático como tal, sino que lo que aumentó mucho son los delitos comunes cometidos por medios informáticos. O sea, vos podías tener fraudes que no son típicamente fraudes informáticos, pero que hoy se cometen por medios informáticos porque todos nos hemos trasladado a la vida digital. Entonces es lógico que al haber cambiado el entorno físico por el entorno digital también haya aumentado ahí, y esto es a nivel internacional, el delito en entornos digitales. ¿Cuáles son los delitos informáticos más frecuentes y cuáles los más graves? Depende que entiendas por gravedad, digamos, pero vos tenés, si uno va, separemos lo que son delitos informáticos propiamente dichos, digamos, de lo que te Ok. señalaba antes, de los delitos Ujú. comunes que se pueden cometer por medios informáticos. Obviamente todo lo que tiene que ver con el abuso sexual de menores en Internet, digamos, es una conducta que tiene una especial gravedad por el impacto que tiene, obviamente, en una categoría de personas especialmente vulnerables. Después tenemos, como algo muy importante, los fraudes que se han trasladado. Podemos mezclar entre lo que son fraudes informáticos con fraudes comunes por medios informáticos que han afectado a muchísima cantidad de gente. Entonces, en términos de gravedad por cantidad, te diría que ahí tenés una afectación muy importante. Ahora, después tenés, subiendo en escala, todo lo que tiene que ver con afectación de infraestructuras críticas. Todo lo que son ataques que generan daño en infraestructuras críticas, como lo que se ha leído en todos los medios, de ataques incluso a laboratorios de las vacunas, digamos. Pero esto ha generado, yo te diría que hasta la posibilidad de lo que se veía hace un par de años como una cuestión incipiente, que son los ataques de país a país o de grupos organizados a países. Lo que llevó en algún momento a Obama, incluso a cargo de la presidencia en aquel momento, a considerar que los ataques cibernéticos podían ser incluso considerados como actos de guerra en términos de la legislación de Estados Unidos. Hoy eso es una afectación que se está dando muy, muy fuerte. Todos los países se están preparando en materia de lo que puede ser los ataques a sus infraestructuras críticas, porque obviamente en un mundo cada vez más digitalizado, el ataque a lo que son las empresas, los organismos del Estado puede ser muy, muy fuerte, ¿no? Hemos visto este año en Argentina muchos de esos casos para empresas con muchos clientes, usuarios, incluso inhabilitando sus sistemas, ¿no? de servicio, de facturación, y lo hemos visto también con organismos del Estado, ¿no? Lo hemos visto con organismos de Estado, con todo lo que tiene que ver con filtración de información. Lo hemos visto con empresas que han visto, incluso hay un montón de temas que no han aparecido en la prensa. Digamos, hay Ujú. cosas que todavía se mantienen muy ocultas, pero la cantidad de empresas que han tenido conductas del ransomware, lo que es el secuestro de información y necesidad de posterior pago, son muchísimas. Esto ha pasado desde empresas muy, muy grandes hasta por ejemplo, estudios jurídicos, digamos, o estudios contables. Y ha habido también un aumento muy, muy grande de lo que son conductas dirigidas. Todo lo que la sociedad conoce como el phishing tradicional, que ataca a mucha cantidad de personas, esa es una forma de cometer fraudes. También hay conductas que son más dirigidas, por ejemplo, lo que se llama el compromiso de mail corporativo, en donde ya no es un phishing que se hace de miles de personas al mismo tiempo para sacar poca cantidad de cada una de ellas, sino de un mail dirigido, por ejemplo, al gerente de compras de una gran compañía, en la captación de ese mail y el cambio del lugar de pago para obtener sumas importantes. Y ha habido muchísimos casos en Argentina que no fueron ni siquiera reportados a la justicia. Ujú. Ahora, ¿cómo se persiguen esos criminales y cómo se previene ese delito? ¿Están las herramientas disponibles? ¿El Estado, la justicia tienen esas herramientas? Acá, primero vamos por la prevención. La prevención es fundamental, digamos, en este tipo de cuestiones, más que pensar, como en todos los delitos, más que pensar en cómo lo reprimimos, lo primero es ver cómo se previene.
Y acá es muy necesario un trabajo en políticas de ciberseguridad, en donde, de la misma manera que el COVID nos impactó en lo sanitario y hubo que hacer grandes esfuerzos en los temas sanitarios y en muchas áreas, en materia de ciberseguridad, si bien había sectores que habían empezado a trabajar en eso, hoy tenemos muchísimas compañías desprotegidas y muchos sectores del Estado todavía no del todo adecuados a las necesidades que tiene una política de ciberseguridad, que además requiere de cambio constante, porque esto va variando todo el tiempo, requiere muchísima inversión. Yo diría que en el ámbito empresario y en el ámbito bancario, por ejemplo, cuando las áreas de seguridad informática pedían presupuesto, muy probablemente ese presupuesto no era otorgado porque se pensaba más en las áreas comerciales, en las áreas de venta. Y de última, si había alguna pérdida, se asumía la pérdida por una brecha en materia de seguridad informática, se asumía la pérdida y listo. Bueno, hoy esto está cambiando y hoy empieza a haber conciencia en las organizaciones, mucho más teniendo en cuenta también el trabajo a distancia, digamos. Hoy hay que generar mecanismos de trabajo seguros en el ámbito digital, como antes pensábamos en las organizaciones con seguridad física. En lo que tiene que ver con cómo estamos preparados para la represión de este delito, acá obviamente hay gente que está trabajando muy bien, hay gente que se ha especializado, pero nos falta todavía una capacitación generalizada de las instituciones judiciales, policiales. Cuando me refiero a generalizadas, no podemos pretender que todo el sistema penal, por ejemplo, tenga una especialización en materia de delitos cibernéticos, pero sí a esta altura podemos pretender que todo el sistema penal tenga un conocimiento básico sobre herramientas de investigación en entornos digitales y sobre cuestiones que hacen a la evidencia digital. Después estarán las fiscalías especializadas, los organismos especializados para cosas más sofisticadas. Y acá, entonces, este tema pasa a ser fundamental y juegan un rol importante las facultades de Derecho. En la UBA hemos largado ahora ya veníamos haciendo el programa de posgrado, ahora estamos haciendo una especialización directamente orientada al cibercrimen y la evidencia digital, y creo que esto habría que ponerlo directamente en la parte de las carreras de grado, o sea, hay un gran atraso en pensar que hoy se puede estudiar, no sé, el derecho procesal como la prueba de testigos, sino ver las cuestiones que tienen que ver con la prueba informática. Entonces creo que cada alumno, porque esos son los futuros jueces, son los futuros fiscales, son los futuros abogados. Entonces, una planificación a largo plazo en el país requeriría de esto tanto en las escuelas de Ministerio Público y Magistrados como en las mismas facultades de Derecho. Marcos, ¿qué es y cómo funciona la prueba informática? ¿Qué es? La prueba informática son datos, son bits, son datos. Y esa es la gran diferenciación que hay y estamos acostumbrados a un proceso penal basado en evidencia física, en cosas. O lo que podemos, más que ponerlo en cosas, podemos decir todo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, un testimonio. En cambio, un dato puede estar alojado en una cámara que grabó un video de una situación determinada, puede ser un archivo digital alojado en un servidor, que en algún momento puede ser que esté en el país, pero también puede estar en el exterior y tenemos que tener previsto cómo lo adquirimos. La prueba digital es por esta característica muy volátil, no es perceptible por los sentidos, sino que requiere de un trabajo de interpretación por parte de un experto. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo este nuevo universo de pruebas necesarias para la investigación penal nos han invadido en este momento. Ya esto venía sucediendo. Mi idea particular es que la prueba digital va a reemplazar a la prueba física, que todos los delitos se van a probar con prueba digital y la prueba física va a ser una especie de prueba complementaria de la prueba digital. Y el problema es que los códigos se han quedado todavía atados a la prueba física, con lo cual tenemos ahí un problema importante a solucionar, porque frente a un cambio tan importante, las normas no han seguido. Cuando me refiero a las normas, no solo las normas procesales, sino incluso la jurisprudencia. Sigue tratando de analizar la prueba digital como si fuera prueba física por analogía, y esto genera muchísimos inconvenientes. Por todo lo que me venís diciendo, Marcos, respecto de los organismos judiciales estatales, los tribunales, las facultades de derecho, da la impresión de que es urgente una reforma judicial, diríamos, con un adjetivo adicional, ¿no? Una reforma digital judicial. ¿Vos coincidís o en realidad digamos, el camino no es una reforma dramática, sino ir incorporando pasos pequeños? ¿Qué ejemplos o qué modelos podemos mirar en el mundo? Son dos temas separados, creo, digamos. O sea, la reforma judicial en la República Argentina es urgente y por los motivos que ya sabemos, independientemente de si hubiera llegado la prueba digital o no hubiera llegado la prueba digital.
Cuando uno tiene un sistema judicial con más del 80% de desaprobación en términos de imagen por parte de la sociedad, es que evidentemente la justicia no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Y eso requiere de urgentes cambios que daría lugar para otra charla, que te prometo que la tenemos, que Seguro. tiene que ver con un cambio total de cómo funciona nuestro sistema judicial y que involucra el sistema de asignación de magistrados, sistema de funcionamiento, en materia penal la implementación del sistema acusatorio, pero no solamente alcanza con eso. Ahora vayamos sí al tema de evidencia digital. Acá tenemos, digamos, dos problemas que son centrales. Por un lado, esto que decía de que seguimos con códigos que están atados a la prueba física y tratando de aplicarlos por analogía, así atándolo con alambre como podemos. Entonces hacemos un registro y secuestro de datos en una computadora y queremos hacerlo aplicándole las normas que tenemos para el allanamiento de una casa, digamos, cuando son cuestiones absolutamente diferentes. Entonces, este cambio normativo es necesario. La capacitación de los operadores, fundamental, fundamental. No podemos seguir teniendo jueces que cuando uno le hable de una dirección IP no saben qué es, digamos. Yo no digo que todo el mundo tenga que convertirse en un técnico informático, pero sí estos conocimientos. Y creo que también esto lleva a una diferenciación de la conformación de las unidades de trabajo. Y ahí sí hay un cambio importante para hacer, porque siempre la justicia ha sido pensada para abogados y estudiantes de derecho, digamos. Si hoy yo tuviera que manejar una unidad fiscal de investigación, por poner un ejemplo, yo no pensaría nada más en abogados, sino que pensaría en un trabajo más interdisciplinario. Yo no dejaría de tener gente que sea especialista en investigaciones en redes abiertas, que tenga algún conocimiento de informática forense, que entienda un poco tecnología, porque creo que eso enriquece mucho el funcionamiento de una justicia moderna, ¿no? Marcos, muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Hablábamos con Marcos Salt, abogado especializado en cibercrimen.